nuevo encuentro con los negocios y las oportunidades existentes en nuestra región. Estamos ya viviendo el sexto encuentro de este evento de empresarios, inversionistas, ejecutivos, mujeres y hombres de negocio en América Latina. Hoy nos corresponde conocer los argumentos del por qué hacer negocios con Paraguay. Una economía muy sólida y que incluso en tiempos de pandemia se supo mantener muy estable y en crecimiento, lo que ya lo hace meritoria de que podamos conversar acerca de este importante país. Aprovechamos obviamente la oportunidad de poder agradecer a quienes nos han apoyado en el encuentro del día de hoy. Nuestro socio en este encuentro ha sido Redex, que es un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, cuyo objetivo apunta precisamente a promocionar las inversiones locales y extranjeras y también a apoyar a las exportaciones en los sectores más productivos del Paraguay. Un segundo patrocinador muy importante es CAPEX, quien tiene como misión impulsar la actividad exportadora, el espíritu colaborador y ético, generando una conciencia nacional de exportadores. Así que muchas gracias a CAPEX, que es la Cámara Paraguaya de Exportadores. También la Cámara de Comercio y la Industria Paraguaya Alemana, quien se plantea siempre en sus tres objetivos: primero, de fomentar las relaciones comerciales entre Alemania y Paraguay, representar y proteger los intereses económicos y bilaterales, y también obviamente representar los intereses de sus asociados. Y finalmente, muy importante ha sido el apoyo de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, la cual busca impulsar la industrialización de este sector y fomentar el crecimiento de la producción agrícola industrial. Para comenzar este encuentro, vamos a dejar las palabras introductorias y la bienvenida justamente a la gerenta general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Asunción, con experiencia gerencial y en gestión de proyectos, máster en asesoría fiscal, derechos e impuestos de la Universidad de Navarra. Dejamos en este encuentro a Sandra Noguera, la gerente general de CAPRO. Sandra, te damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias Pablo, estoy complacida de estar aquí con ustedes en este encuentro de Haciendo Negocios en Paraguay. Son varias las ventajas de invertir en Paraguay, como ya lo mencionó Pablo. Doy el agradecimiento pertinente a DataSur por organizar este evento, también a los patrocinadores que ya dijo, Pablo, Rediex, CAPRO, CAPEX, la Cámara de Comercio Paraguaya Alemana, y a su media partner, que es el diario 5 Días. Bueno, como gerente de CAPRO me toca justamente tratar de impulsar la industrialización de oleaginosas y cereales en Paraguay. En este momento Paraguay es el quinto productor de soja a nivel mundial y es el cuarto exportador. Está en el noveno como procesador a nivel mundial. Hay varias oportunidades de negocios en Paraguay en este rubro específicamente, ya que justamente la demanda mundial de alimentos está creciendo día a día. Me tocó antes de estar como gerente de la CAPRO asesorando inversiones, y varias de las preguntas recurrentes cuando uno decidía invertir era si en tu país existe seguridad jurídica, cuáles son las ventajas comparativas y competitivas que existen. Y bueno, de eso se trata este evento justamente, y los expositores, cada uno excelente dentro de su rubro, va a tratar de responder y hacerles un poco un resumen de todo para que se animen y vengan a invertir a Paraguay. Así que espero que aprovechen este espacio y estamos a las órdenes para ayudar en todo lo que se pueda. Paraguay está entre los países de mayor crecimiento en América Latina. ¿Ya sabe por qué? Descúbralo antes que sus competidores. 406.000 kilómetros de territorio, ubicados en una estratégica posición geográfica con abundantes recursos naturales,
donde el 97% del territorio es adecuado para la producción de alimentos. Fuerza laboral joven, eficiente, motivada y a costo competitivo. El 70% de la población tiene menos de 35 años. Un país comprometido con la integración sobre la base de una relación ganar-ganar y eje de economías como productor de alimentos. Una de las tasas de retorno a la inversión más alta en América Latina en los últimos años, 22% en promedio. Crecimiento económico estable, inflación controlada, deuda externa cubierta con reservas internacionales, disciplina fiscal. El mejor clima de negocios de la región. Estabilidad de precios con una tasa de inflación por debajo del 5% y el 5.1% anual de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 11 años en promedio. Acceso a mercados con ventajas arancelarias y claves con el Mercosur y la Unión Europea, incrementando las exportaciones de manufacturas a un ritmo geométrico. Los costos más competitivos en impuestos, energía y mano de obra dentro de la región e incluso con respecto a los países asiáticos. Paraguay se abre al mundo como un ecosistema de negocios que tiene todo el potencial para seguir creciendo. Capacidad para triplicar la producción agrícola. Demanda de 100.000 viviendas por año. Primer productor mundial de energía renovable per cápita. Segundo productor mundial de stevia. Tercer productor y exportador mundial de yerba mate. Tercera flota de barcazas más grande del mundo. Cuarto exportador mundial de soja. Cuarto exportador mundial de energía eléctrica. Sexto mayor productor de soja, trigo y maíz. Sexto exportador mundial de carne. Le damos la bienvenida al país más competitivo de la región. Una tierra fértil con mucho por hacer, en donde a través de la integración podremos generar crecimiento, riqueza y oportunidades para todos. Paraguay. Invertir, pensar en Paraguay, y luego vamos a escuchar obviamente los argumentos que nos irán entregando los expertos que tenemos en el día de hoy. Queremos agradecer las palabras de bienvenida entregadas a este encuentro de empresarios de América Latina por la gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, la señora Sandra Noguera. Y continuando un poco con el encuentro del día de hoy, hay que entender que pese a la compleja situación vivida a nivel mundial producto de la pandemia y los confinamientos sanitarios del año 2020 y lo que va de este año, es importante mencionar que este año no fue un mal periodo para las exportaciones paraguayas, rompiendo la lógica que se vivió en América Latina. El sector exportador hizo una tremenda actuación y llevó a que las exportaciones crecieran durante el año 2020 un 7%. Así también las inversiones están pasando por un periodo que nos lleva al optimismo. ¿Y quién mejor puede explicar esta situación que el director de inteligencia de negocios de la Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay, el señor Nicolaus Osip, a quien vamos a dejar en la sala para que nos haga un análisis de estos importantes sectores para el desarrollo y crecimiento de Paraguay? Nicolaus, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias Pablo por esta amable introducción, muchas gracias por la oportunidad y bienvenidos a todos los interesados en la oportunidad de exportación o de inversión en Paraguay. En Paraguay tenemos que decir que tanto la exportación como la inversión muchas veces va de la mano, pues muchas de nuestras inversiones no están solamente enfocados en el mercado nacional, sino están con miras a la exportación. Y sin más, estaría compartiendo mi pantalla y pasando a la presentación. Ya estamos con la presentación en pantalla, Nicolás. Perfecto, muchas gracias. País de oportunidades es el eslogan del Paraguay, pues existen múltiples oportunidades y en la brevedad posible estaría dando a conocer. Es importante destacar que si bien Paraguay sufrió en el año 2019 una reducción del PIB por un tema de sequía y en el 2020 por razones conocidas, el crecimiento promedio anual aún se mantiene bastante firme, 3,8% si incluimos el año 2020, que fue un año crítico, pero durante el 2020 Paraguay era el país de menor crecimiento económico
de Sudamérica. Así que si bien el impacto también existió en Paraguay, dentro de todo casi se mantuvo estable la economía. Y para este año se espera un crecimiento de entre 3,5 y 4%. Las exportaciones aún están muy concentrados en los sectores primarios, está la soja, energía eléctrica, carne bovina, los derivados de soja, maíz, arroz, pero si vemos entre los productos que están con fuertes tasas de crecimiento, tenemos cables eléctricos, pero son cables muy especiales, son cables ya montados para su uso en los vehículos automotores, donde 6 de las industrias más importantes tienen su producción en Paraguay y están abasteciendo a la industria automotriz de Brasil y de Argentina, incluso de Estados Unidos. Otros productos, etanol, envases plásticos, azúcar, mantas. Paraguay es un principal exportador de mantas sintéticas. Entonces vemos una creciente diversificación en las exportaciones y si vemos a dónde vamos, por supuesto, Sudamérica tiene una gran importancia, sobre todo los vecinos Brasil y Argentina, seguido por Chile, Rusia, un importante mercado de carne, pero también está Estados Unidos, India, Uruguay, Israel, Taiwán, entre otros. Nosotros hemos experimentado una muy importante transición. El año 2003, la gran parte de las exportaciones de Paraguay era energía eléctrica. Las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, luego productos primarios y luego manufacturas de origen agrario y un muy pequeño porcentaje de manufacturas de origen industrial. Eso cambió radicalmente. Paraguay sigue siendo un productor primario importante, pero vemos que desde el 2003 hasta la fecha, las exportaciones pasaron de 2.500 millones a 8.500 millones y participó de muy gran manera la manufactura de origen agrario, es decir, la agroindustria. Luego la energía, si bien también la energía se continúa exportando, simplemente su proporción disminuyó, mientras que la participación de las manufacturas indistintas del agro han aumentado de 4% a 11%. A la derecha vemos un incremento de las diferentes manufacturas. La IED, la inversión extranjera, también aumentó y incluso durante el año del COVID experimentamos un nivel récord en el saldo de la IED, llegando a casi 7.000 millones que en este año ya fueron superados. Los países de origen más importantes, Estados Unidos, Brasil, España, Holanda y Chile. Los sectores más importantes de inversión, finanzas, aceites, transporte, comercio, químicos. Entonces vemos que tanto en los países de origen tenemos diferentes regiones del mundo y en los sectores también una alta diversificación en los sectores en donde se puede invertir en Paraguay. ¿Por qué están viniendo acá? Una razón importante es que Paraguay es el país de los menores impuestos de la región. Acá simplemente a modo de comparación tenemos el esquema del triple 10 y el impacto promedio de todos los impuestos y todas las contribuciones sociales para una empresa, según el Banco Mundial, es 35% sobre la renta neta y esto es también un factor competitivo con relación a otros países. Entonces, si ustedes vienen a Paraguay, le puedo mostrar los detalles de los impuestos, pero tratamos de ser lo más simple posible usando el esquema del triple 10% de impuesto a la renta, renta personal e IVA. Acá un pequeño esquema de la reforma tributaria en donde incluso llegamos a una reducción más aún de los impuestos para las empresas internacionales. Un régimen laboral bastante ventajoso. Si bien los salarios no son inferiores a otros países de la región, las contribuciones sociales generan competitividad, 16,5% para el empleador y 9% para el empleado. Paraguay es un líder en la producción de energía limpia y renovable. El 100% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables, de energía hidroeléctrica, y los costos son también los menores de la región para las industrias. Entonces, los incentivos para la inversión, tenemos el régimen de maquila, quizás nuestro régimen más importante, en donde una industria de cualquier país extranjero se puede instalar con una sucursal en Paraguay o puede contratar a una empresa local
puede exportar productos y servicios y paga un impuesto único del 1%. No paga ni siquiera este triple 10, sino solamente un impuesto único del 1% y está destinado a productos o servicios intensos en manos de obra. La ley 6090, que permite la adquisición libre de bienes de capital, es decir, maquinarias, tanto libre de aranceles aduaneros como también del IVA, y cuando la inversión supera los 5 millones de dólares, también existen ventajas en cuanto al impuesto sobre remesas y dividendos. El régimen automotriz genera ventajas arancelarias para el ensamblaje de automotores, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Y existen las garantías. Si bien en algún momento las políticas puedan cambiar, los aranceles pueden cambiar, quisiera destacar que hasta un 10 años, o en algunos casos hasta 15 o 20 años, ciertas industrias pueden tener garantía que estas ventajas se mantienen en el tiempo. Paraguay tiene una red de acuerdos comerciales muy amplia. La más importante es el Mercosur, con más de 260 millones de habitantes. Nosotros tenemos acceso libre al Mercosur y un régimen de origen hasta el 2025 preferencial, en donde una industria que se está instalando solamente necesita cumplir 40% de contenido nacional o regional, comparando con 60% para una mayoría de productos. Luego del 2025 se espera que la cadena de suministro se desarrolló y que se puede llegar a ese 60%. Contamos también hasta el 2023 con listas de excepciones arancelarias y los regímenes especiales de materias primas, insumos agropecuarios, bienes de capital, telecomunicaciones para la importación de las empresas. Cabe destacar que el 2019 también se cerró una brecha muy importante del sector automotriz, entonces también las industrias del sector automotor tienen la posibilidad de instalarse en Paraguay y proveerle a Brasil y Argentina con importantes ventajas arancelarias. Se negoció el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que aún está pendiente de la ratificación, pero es un acuerdo negociado y esperamos que también se pueda implementar en el menor plazo posible, y el Mercosur-EFTA. Acá una serie de países que no voy a mencionar de a uno, donde tenemos acuerdos de inversión, pero muestra la seriedad del país en tener acuerdos de inversión con países como Francia, Gran Bretaña, con Taiwán, que es un socio importante para Paraguay. Entonces, esto en el tiempo disponible es todo. Por supuesto, nosotros estamos disponibles. Aquí está nuestro correo info@redex.gov.pi, nuestro teléfono, en donde usted puede contactarnos, hacer consultas específicas y recibir toda la orientación que puedan requerir para su proyecto de inversión y asimismo para tener contacto con empresas exportadoras, aunque los colegas de las cámaras, por supuesto, van a hablar con más detalle en cuanto a la exportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolaus, el director de inteligencia comercial de la Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay. Creo que bastante clarificador un poco del panorama, de las oportunidades reales que se está abriendo Paraguay al mundo y de esta visión de Paraguay con respecto un poco a poder llegar a los diferentes países. Después vamos a tener al final del encuentro 1 minuto y medio más a Nicolaus, que nos va a cerrar después todo lo que él quiera señalarnos. Siguiendo un poco con el encuentro, vamos ahora a hablar un poco de lo que es el clima de negocio. Indudablemente, dentro de la región el clima de negocio viene mostrando una mejoría en los últimos trimestres, pero este aspecto se vio sumamente condicionado obviamente por los efectos negativos de la emergencia sanitaria. Si nos comparamos con un año en donde para muchos países de América Latina fue muy malo, por lo cual vamos a notar que en algunos países hay tremendos crecimientos. De momento, la mejora cuanto a la demanda mundial y el aumento de los precios de las materias primas influyen también positivamente, obviamente, en la mayoría de los países de nuestra región. Motivo por el cual las expectativas para los próximos meses en toda la región son muy optimistas y también lo es, obviamente, en Paraguay. Paraguay cuenta en la actualidad
y este es un dato muy interesante, con el mejor clima para los negocios en la región, superando a países como Chile, Brasil y Uruguay, entre otros, según los datos que surgen del indicador de clima económico de la Fundación Getúlio Vargas. Quien mejor nos puede hablar de este clima de negocio es quien a muchas veces le ha correspondido hablar de Paraguay, pero sobre todo a empresarios y empresas en Alemania. Me refiero al gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria Paraguay Alemana, egresado de la Universidad Paraguay Alemana y de Heidelberg y de la carrera de Ingeniería Empresarial. Estamos hablando del señor Jimmy Sánchez, a quien dejamos su exposición ahora en sala. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Voy a compartir mi presentación. Gracias a todos. Perfecto. Sobre la cultura de negocio en Paraguay. Así es. Bueno, nosotros como Cámara Paraguayo-Alemana estamos de 1956 en Paraguay, hace ya 65 años, y como Pablo mencionaba al principio, brindamos asesoría, consultoría de mercado para diferentes empresas, tanto de Alemania como de Paraguay y otros países de Latinoamérica, en todo lo que respecta a inversiones, exportaciones en Paraguay. Bueno, entrando un poquitito en los detalles, voy a pasar rápido la parte de información sobre el país, ya que ya vimos el video también anteriormente. Paraguay tiene una población de 7,5 millones de habitantes, con una edad promedio de 27 años. O sea, eso quiere decir que somos una población bastante joven en comparación a otros países de la región. Los idiomas principales y oficiales son el español y el guaraní, pero también se habla bastante el portugués, especialmente en la zona este del país, debido a la inmigración del Brasil. Y hay un entendimiento básico del inglés en ciertas zonas, y en ciertas zonas también se habla el alemán, como en las colonias menonitas del Chaco y al sur del país. La capital es Asunción, que está ubicada acá, y las ciudades más importantes son Ciudad del Este, al este del país, en la triple frontera con Argentina y Brasil, y al sur la ciudad de Encarnación. Otro punto importante también para lo que respecta a la cultura de negocios es la parte de religión. El 95% de los paraguayos se identifican como cristianos, ya sea protestantes o católicos, siendo esta una de las tasas más altas del mundo. Pero también existen obviamente minorías y una apertura, o sea, está garantizado por la Constitución de que hay una libre opinión de todas las personas. La superficie del país son de 406.000 kilómetros cuadrados, lo que nos hace un poquito más grandes que Alemania y Suiza juntos. Y el país está dividido en dos por el río Paraguay, justamente. Vemos acá la región oriental, que es principalmente urbana. Ahí reside el 95% de la población. Y la región occidental o Chaco, que vemos aquí, que representa el 60% del territorio nacional, pero solo tiene un 4% de la población. Ahí vamos a encontrar extensas extensiones de unidades de producción ganadera, plantaciones de soja, están las colonias menonitas que producen también lácteos, es bastante importante. Y bueno, como todos saben, Paraguay no tiene salida directa al mar, pero sí tenemos nuestros dos ríos principales, el Paraná en primer lugar y el Paraguay, que nos ayudan a quitar todas nuestras exportaciones hacia el Océano Atlántico a través de los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Actualmente estos ríos están un poco afectados por la sequía que estamos sufriendo. Seguro los colegas de la Cámara de Exportaciones van a comentar más de eso en adelante. Pero son nuestras principales vías de comunicación con el exterior. Bueno, ya entrando en lo que es la cultura empresarial, quería presentarles básicamente algunos conceptos claves que tienen que tener en cuenta cuando se comunican con paraguayos, cuando tienen contactos y relaciones comerciales con empresas de acá. Y antes que eso, quizás rápido, unos antecedentes que hicieron que se forje la cultura paraguaya. Hay que tener en cuenta que en 1811 Paraguay se independizó de España. Eso quiere decir que estuvimos 300 años gobernados por la corona española con una fuerte influencia de la Iglesia Católica, lo que hace que el paraguayo de hoy, si bien esta cultura se mezcló con otras, sea bastante conservador. Después, otro punto importante que cualquier paraguayo le va a mencionar, si es que algún día hablan de historia, es la Guerra de la Triple Alianza, que se libró de 1864 a 1870 contra Argentina, Brasil y Uruguay, que prácticamente modificó todo el esquema demográfico y cultural de Paraguay, ya que un tercio de la población nomás sobrevivió, y principalmente las mujeres fueron las que reconstruyeron el país luego de esta guerra. Y esta guerra también trajo otras consecuencias que hasta el día de hoy se ven, como el tema de la distribución de tierras y otros puntos que cambian un poco lo que es la cultura.
De 1900 a 1960 también tuvimos migraciones muy importantes del exterior, no como nuestros vecinos del sur, como Argentina y Uruguay, pero sí igual son migraciones importantes, principalmente en el interior del país, donde hay colonias de alemanes, japoneses, polacos, ucranianos, que vinieron y modificaron también la cultura paraguaya, trayendo sus propias creencias, sus propias tradiciones. Y lo que hace que el día de hoy vos puedas ir caminando por algunas calles de algunos pueblos del interior del país y puedas escuchar que la gente habla en otro idioma y no solo en español. Luego vino la Guerra del Chaco, que nuevamente motivó este nacionalismo del paraguayo con Bolivia. Y bueno, después a causa de eso también vemos la dictadura de 1954 a 1989. Eso fue la dictadura más larga de Sudamérica, 35 años. Y esto se puede ver principalmente en las generaciones de 45 años para arriba, que fueron las personas que crecieron bajo esa dictadura, donde hay todavía un cierto límite a la hora de expresar su propia opinión, a la hora de manifestarse. Lo que cambia con las nuevas generaciones, ya los nacidos posterior a la dictadura, con el advenimiento de la democracia en 1989, que sí ya está más acostumbrada a expresar su opinión, a demostrar su descontento quizás con algunas políticas o no a través de las redes sociales, que también se tiene que tener en cuenta a la hora de los negocios y de las inversiones, principalmente con los trabajadores, porque también exigen más ciertas cosas. En cuanto a la estructura empresarial, en Paraguay las estructuras son bastante jerárquicas, todavía no estamos acostumbrados a trabajar de una manera horizontal como de repente en Europa o en el norte de América. Una fuerte jerarquía se considera un signo de una organización bastante bien organizada. Hay varios niveles de decisión y están bien identificados estos niveles. La mayoría de las empresas paraguayas también son empresas familiares, hay que tener siempre en cuenta eso a la hora de negociar con empresas de acá. Y justamente por eso la toma de decisiones es bastante centralizada. Muchos puestos a nivel de gerencia son ocupados por amigos o familiares de las familias, que hacen que estas decisiones siempre se tomen bastante jerárquicamente. Y es un punto bastante característico de nuestra cultura empresarial. También es importante decir que acá en Paraguay las relaciones son muy importantes, las relaciones personales, y como nuestro mercado es pequeño, también el ambiente de negocios es pequeño. Todos se conocen directamente, se dan señales, por lo que siempre se espera que el receptor tenga esas capacidades de entender lo que queremos decir. Y la orientación de la población en general es a corto plazo, se puede ver en los niveles de ahorro, por ejemplo, de la población, pero en el ámbito empresarial esto es diferente. Las empresas están haciendo proyecciones a 20 a 30 años y con interesantes planes de negocio para ir creciendo a futuro, aprovechando todas estas ventajas que nos comentaban los anteriores expositores. En cuanto a las reuniones y las citas, es súper importante tener en cuenta las formas. En Paraguay se acostumbra siempre a empezar con un pequeño small talk, hablar informalmente de cómo está la familia o quizás de relaciones personales, de un contacto que se tiene entre las partes. En cuanto a la puntualidad, tenemos una actitud relajada ante el tiempo. Se tiene que esperar que las reuniones empiecen 15 a 30 minutos, inclusive retrasadas, especialmente con las instituciones públicas. Pero eso no debe de tomar, o sea, ustedes no deben tomar esto como algo negativo, sino como algo de la cultura. Eso sí, se espera siempre que los invitados lleguen puntualmente a las reuniones, y algunas empresas sí inician puntualmente sus citas. En cuanto a las negociaciones, es importante tener siempre mucha paciencia. Los procesos en Paraguay a veces no son tan rápidos como los que estamos acostumbrados en otros países, como en Europa o en Norte de América. Todo debe estar por escrito. Recomendamos desde la Cámara siempre también tener siempre una vía de comunicación. Por ejemplo, si estamos haciendo las negociaciones vía mail, dejar todo por escrito por allí. Las personas tienden también a veces a escribir por WhatsApp para justamente este contacto cercano y personal, pero es bueno que esto esté todo escrito y en una sola vía. Y los giveaways o regalos o recuerdos de su país o de su empresa también son siempre bienvenidos. No debe sorprenderle también que los paraguayos le inviten a reuniones fuera de la oficina, como por ejemplo un after office. Si tiene una reunión a las 10 de la mañana y le invitan a un after office a las 7,
No debe sorprenderle porque eso es parte de nuestra cultura, este contacto personal y social. Y es común. Tuvimos el caso de inversores alemanes que vinieron a Paraguay y a los 2 días estaban comiendo un asado a la noche con empresarios paraguayos que le invitaron a su propia casa. Es algo inherente a nuestra cultura. En cuanto al estilo de liderazgo y el trabajo en equipo, la jerarquía es estricta, como les mencionaba anteriormente, es bastante piramidal el esquema. El estilo de liderazgo es autoritario y las instrucciones son generalmente bien detalladas y claras hacia los empleados. No existe mucho rango de flexibilidad para que de repente los empleados tomen muchas decisiones. Y en cuanto a los empleados, generalmente son muy serviciales. El trabajo en equipo es fundamental en empresas grandes. Sí hay que atender que los paraguayos tienden a priorizar a sus familiares y a sus amigos. Esto es de fundamental importancia para las empresas para que atiendan de elegir personas neutrales, especialmente en el área de recursos humanos y en el área de compras, para que al contratar nuevo personal o al hacer compras, al elegir proveedores, estos puntos no se tengan en cuenta. Bueno, en resumen rápido de todo lo que estuve exponiendo, lastimosamente con este corte, la mayoría de las empresas paraguayas son estructuradas jerárquicamente, el entorno empresarial se basa principalmente en las relaciones personales, es súper importante eso, el estilo de liderazgo es jerárquico, los paraguayos nos manejamos un poco relajados con el tiempo, pero esto no debe ser de desmotivación para ustedes, la población es joven, nuestra comunicación es indirecta, la amabilidad y el small talk son bastante importantes y el trabajo en equipo también. Le quiero agradecer una vez más a Pablo y al equipo de DataSur por la invitación y les dejo mis datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Perfecto, muy agradecido Jimmy de la presentación, bastante clarificadora y con bastantes tips, sobre todo cuando uno negocia con un paraguayo y deja muy claro lo que es la cultura de este país. Tan importante conocer las culturas de los diferentes países cuando vamos y hacemos negocios con ellos, y ha sido excelente en ese sentido tu exposición, Jimmy. Vamos a ver de alguna manera, a continuar la presentación del día de hoy. Vamos a agradecer las palabras de Jimmy Sánchez que nos ha expuesto hasta ahora. Y queremos obviamente hablar ahora de ciertos signos de la macroeconomía, que es uno de los temas que se ha mantenido de alguna manera bastante más regular y bastante más positivo. Y uno quizás de los grandes argumentos que es importante que todos los presentes tengan muy considerado de lo que pasa en Paraguay. Un sistema financiero muy sólido y un camino hacia la reducción de la pobreza. Bueno, salvo el último año, el COVID, en donde hay un aumento pequeño, pero un camino importante hacia la reducción de la pobreza. ¿Cómo se ha logrado este importante camino? Es en parte lo que pretendemos mostrar con nuestro próximo invitado. Él es economista, ex viceministro de Industria y jefe de gabinete del Ministerio de Industria y Comercio. Economista de la Universidad Nacional de Asunción y máster en Economía egresado del Instituto Torcuato Di Tella. Especialista en elaboración e investigación de políticas públicas, nos referimos a don José Luis Rodríguez Tornaco. José Luis, ¿estás por ahí? Ahí está José Luis. José Luis, un gusto tenerte en esta exposición, y mientras recuperamos a Jimmy Sánchez, dejamos tu exposición completa con respecto a estos efectos macroeconómicos. Perfecto, Pablo, mis respetos a todos los que nos están siguiendo. Sí, en efecto, Paraguay es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. ¿Y por qué decimos esto, Pablo? Paraguay tiene una particularidad, la previsibilidad y haber hecho bien las tareas macroeconómicas durante los últimos 15 años. No ha registrado ningún tipo de situaciones en el mercado financiero, al contrario, tenemos un sistema financiero muy sólido. La tasa de inflación en Paraguay no ha pasado de un dígito en los últimos 15 años. El año pasado cerró en el orden del 3 al 4%. Tenemos una visión país. Cuando Nicolau y cuando los demás amigos nos mostraban los números de Paraguay, nos mostraban que Paraguay evidentemente era o tenía, aló, creo que Jimmy está de vuelta, Pablo. Sí, vamos a dejar que Jimmy termine después de tu presentación para hacer la continuación y después volvemos con Jimmy. Ok. Entonces nos mostraba Nicolau y una visión muy importante del Paraguay,
que hace 30 años atrás se dimensionaba como un productor de alimentos para el mundo. Y esa visión de Paraguay es la que hoy permite una realidad. Al decirnos Nicolau que Paraguay es el primer exportador mundial de azúcar orgánica, es el cuarto exportador o productor de soja, el tercer exportador de hierba, el sexto exportador de carne. Paraguay tiene una visión de exportador de alimentos para el mundo. Esa visión permitió que Paraguay haya tenido en los últimos 15 años una tasa de crecimiento de su producción del orden del 4 al 5%. Y un tema no menor, esa producción permitió reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en Paraguay. En los últimos 15 años se redujo la pobreza de un 50% a niveles del 25%. Es decir, se redujo la pobreza a la mitad. Un tema muy importante porque la estabilidad macroeconómica que no se refleja en la calidad de vida de la gente no es realmente sostenible. Pero toda esta pirotecnia fantástica de que Paraguay le va bien en la macroeconomía, que hizo bien las tareas, que tiene inflación controlada, crecimiento económico sostenido, deberíamos de poder verlo en algún lado. Y yo quiero tratar de compartir un par de imágenes con ustedes. Creo que hay un problemita. José Luis, sí, no te vemos en cámara, pero no está compartiendo. No está compartiendo, ¿no? A ver, creo que hay un temita ahí. Ahí sí. Bueno. Entonces, cuando les decíamos que en Paraguay, aparentemente, se han hecho muy bien las cosas en términos macroeconómicos, deberíamos de poder tomar algún indicador para ello. Y entonces hemos tomado cómo le fue a Paraguay en plena pandemia en relación a la región. Y entonces les contamos que gracias a la estabilidad macroeconómica cosechada y sembrada durante los últimos 15 años, el Paraguay en plena pandemia tuvo una caída de apenas el 0,6%. Cuando si lo miramos en el contexto regional, evidentemente el impacto de la pandemia no tuvo la dimensión que en otros países. Y esto tiene una alta correlación con la vieja parábola de aquello de juntar en las épocas de vacas gordas de manera a poder enfrentar las crisis en época de vacas flacas. Paraguay lo hizo bien, mantuvo su estabilidad y su credibilidad económica, radicó inversiones, radicó capitales y eso permitió que en el momento de necesitar desarrolle un plan de pandemia del orden del 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, Paraguay gastó alrededor de 2.600 millones de dólares para afrontar la pandemia y eso lo pudo hacer mediante la colocación de recursos que fue a tasas altamente favorables gracias a la calificación de riesgo país que Paraguay hoy lo mantiene y que ahora recientemente las tres calificadoras más importantes han ratificado la condición de estable de Paraguay. Entonces, eso es muy importante. Pero lo más importante además es, quiero rescatar de todo lo que nos habló Nicolau, quiero rescatar un punto y hacer hincapié en el siguiente cuadro. Nosotros hemos radicado en Paraguay en los últimos años más de 230 industrias que han venido del Brasil. Y cuando Nicolau nos decía que Paraguay
tiene 7 millones de habitantes, tal como también el señor Sánchez ratificaba, obviamente no es un mercado interesante como número, pero Paraguay como plataforma de producción para acceder a los más de 250 millones de habitantes del Mercosur y de los 500 millones de la Comunidad Europea en total con Mercosur, quiere decir que Paraguay es una plataforma. ¿Y por qué vendrían a Paraguay? Y yo les hice un cuadro, extraje de la presentación de Nicolau, un cuadro que me parece extremadamente relevante. ¿Por qué vinieron esas más de 200 industrias brasileras a Paraguay? Y les cuento que cuando promocionábamos a Paraguay en el Brasil, les mostrábamos lo siguiente. Brasil importaba en ese momento de China alrededor de 40.000 millones de dólares año. Y Brasil, o el industrial brasilero, entraba en una lista de clientes en China, en una lista siendo uno más de los clientes. Nosotros fuimos a mostrarles a los industriales brasileños que podían producir de la misma manera y con la eficiencia en Paraguay, siendo dueños de sus empresas y además pudiendo llegar a los mercados brasileños en menos de 24 horas y en un just-in-time medible y plausible. Y fíjense lo que tenemos en los rubros en los cuales los brasileños se trasladaron a producir a Paraguay. Vestimenta, calzado, autopiezas, electrodomésticos, producción agrícola, productos químicos. Hicimos un comparativo de los costos con Brasil. En el tema de la mano de obra, entrenada, de operarios, fíjense los números. Estamos hablando de niveles de más del 50% de menor costo en Paraguay en relación a algunos ítems. En cuanto al acceso a la población joven, porque es muy importante entender esto acá. Cuando, por ejemplo, una empresa de autopartes se instala en Paraguay, le lleva un periodo de 1 año el adiestramiento y la formación de sus funcionarios. Y es muy importante la no rotación de sus funcionarios. Por eso es importante que esta población joven, cerca de los centros urbanos y cerca de las fábricas, sea fácilmente adiestrable. En el tema de energía eléctrica, pagan 63% menos que lo que pagan en Brasil. Y en el tema de impuestos, solamente en IVA y renta, hay más de 60% de diferencia. Entonces, obviamente, pudiendo proveer al mercado brasilero y al resto del Mercosur, ¿por qué no venir a producir a Paraguay? Y han venido a Paraguay, se han afincado en Paraguay y se han no solamente radicado, sino además han ampliado su inversión. Si ampliamos esta comparación con el resto de la región y con la Comunidad Europea, ¿por qué Comunidad Europea? Porque recordaban Nicolau y también nuestro amigo de la Cámara Alemana, que Paraguay todavía tiene algunos accesos preferenciales a Europa y lo va a seguir teniendo en el marco del SGP y otros convenios. Y fíjense lo que son las diferencias de costo. Y en el tema de precios de energía hay un elemento adicional. No es solamente la diferencia de costo, es la disponibilidad de energía. Y ese punto, en Paraguay todavía hay mucha energía disponible y a precios extremadamente competitivos. Y por último, un tema que pasó desapercibido hasta ahora en las presentaciones. En el marco del desarrollo de energía limpia, sostenible y de actividades ambientalmente amigables, Paraguay ya es el principal exportador y productor de energía eléctrica limpia y renovable. Pero aparece una nueva unidad de negocios, el tema de la reforestación. ¿Por qué? Porque Paraguay, de acuerdo a estudios de empresas finlandesas que son las más renombradas y más competitivas en el tema de reforestación, nos cuentan que Paraguay dispone hoy de casi 9 millones de hectáreas
de alta capacidad de reforestación y que logran en esas propiedades en 6 años lo que en otros países logran entre 20 y 10 años. Y si esto es tan así, ¿por qué ya no hay empresas radicadas en Paraguay? Pues les quiero contar que una empresa, un joint venture, una sociedad de capital paraguayo con capital finlandés y de otros países, anunció en Paraguay lo que ya es una realidad: la instalación de una planta celulosa cuya inversión orilla los $3.000 millones en la zona norte del país, donde también nos muestran que es la zona obviamente de más alta rentabilidad y que hoy ya empezó un proceso de reforestación de más de 150.000 hectáreas. Por lo tanto, es un punto interesante. Tenemos empresas de Chile haciendo un market research para papeleras futuras. O sea que a todos los rubros de inversión que ya hemos visto, hay que sumarle y pensar muy seriamente en este componente. Por lo tanto, dicho esto, necesariamente hay que empezar a considerar a Paraguay como un horizonte muy firme para las inversiones. Es un país que tiene todo para crecer, está demostrando que es una de las mejores plataformas para acceso a los mercados, pero quiero que tengan en cuenta esta frase. En Paraguay, mis queridos amigos, no está mal visto ganar dinero cumpliendo las leyes. Y eso es algo no menor para la región, en donde últimamente la salida de capitales nos habla a las claras que ganar dinero pareciera ser un pecado. Así que muchas gracias por la oportunidad y vamos a seguir atentos con el resto de los exponentes. Perfecto, José Luis. Brillante presentación, bastante atractivo, indudablemente, después de ver tus números, de ver tus cifras, de ver esa comparación no solamente con los países de la región, sino también con la Unión Europea. Creo que quedan bastante claros y muy sólidos los argumentos de por qué Paraguay es una verdadera plataforma económica. Así que mucho te agradecemos la presentación y bueno, después vamos a escuchar tus 90 segundos que van a ser imprescindibles para irnos con alguna idea clara de lo que es el evento de hoy. Vamos a hablar ahora de uno de los aspectos relevantes del crecimiento de Paraguay, han sido las exportaciones. Este sector representó en el año 2020, aparte del crecimiento del 7% que mencionaba al principio, un 35% del PIB del país. En ese sentido, esa es la importancia que tiene el sector exportador para la economía paraguaya, siendo uno de los más altos de la región. Por eso es que siempre será un tema obligado cuando se habla de la economía de Paraguay, hablar de sus exportaciones, las cuales no solamente han ido creciendo de manera importante en los últimos años, sino que también se han ido diversificando un poco, lo que es muy importante y lo que es muy necesario también en los países de América Latina. Y para eso encontramos fundamental y muy prudente que para este encuentro tener las palabras, obviamente, de la Cámara Paraguaya Exportadora. Y en este sentido, ¿quién mejor que don César Rosso? Quien es un empresario, director de UPISA, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadoras, CAPEX. Estimado César, dejamos la sala para usted. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenos días, buenas tardes para algunos países, a todos los presentes y asistentes del foro. Realmente hay unos aspectos importantes que se mencionaron ya en las presentaciones anteriores, sobre todo la visión exportadora del Paraguay, fundamentalmente por un problema básico, que es el tema del desarrollo económico de nuestro país, que es necesario. Paraguay tiene una población de 7,5 millones de habitantes, es un mercado relativamente pequeño. Sin embargo, la capacidad productiva de Paraguay es muy importante, fundamentalmente en alimentos. De manera que les quiero hacer una pequeña presentación rápida de lo que es la Cámara Paraguaya de Exportadores, y después al final me gustaría hablar un poco sobre uno de los aspectos que a mí me parecen fundamentales en este desarrollo que está teniendo nuestro país, y son las instancias que tiene nuestro país en articulación público-privada.
En el Paraguay se ha instalado muy fuerte esta cultura de la articulación público-privada, de manera que las políticas públicas en general responden a los requerimientos del sector exportador por un lado, pero fundamentalmente el sector productivo también por el otro. Entonces ese yo considero que es uno de los éxitos que tiene nuestro país. Déjenme compartirles con ustedes mi presentación. Aquí vamos. Ahí se ve don César. Bueno, está compartida, ¿no? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Ahí vamos. Perdón, acá surgió algún problemita, me disculpan, la tecnología muchas veces no es muy fuerte. Déjenme intentar de nuevo. Se ve perfecto ahí. Ahí vamos. Bueno, por fin. La Cámara Paraguaya de Exportadores, como dice, fue fundada el 3 de julio del año 2012. Es una cámara relativamente nueva. Cumplimos 20 años en el próximo año, y en ese contexto estamos implementando algún proceso de premiación a las pequeñas y medianas empresas exportadoras del país. Hay micro y pequeñas empresas que están iniciando su proceso de expansión y están exportando productos, ¿verdad? Incluso hay empresas que han logrado establecerse en empresas de navegación aérea que llegan a nuestro país y están pasando a integrar parte de su producción como menú diario de las compañías. Rápidamente contamos con una visión que se sustenta fundamentalmente en impulsar la actividad exportadora. También quiero pasar rápido tener reconocimiento internacional por su efectiva acción en el mejoramiento de las condiciones para el mercado exterior y fomento de las exportaciones. Se refiere a la Cámara Paraguaya de Exportadores. Fundamentalmente estamos habilitados por el Ministerio de Industria y Comercio para emitir certificados de origen. Hay 5 cámaras habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio para la habilitación y expedición de certificados de origen. Esto es importante porque es transversal, la Cámara de Exportadores es transversal al sector exportador, de manera que constituye uno de los fundamentos de esta autorización que tenemos. Nuestra misión, organización representativa del sector exportador paraguayo, creo que lo estamos cumpliendo con creces. Es una cámara que nuclea a más de 40 organizaciones exportadoras, empresas exportadoras, tanto de MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, así como grandes empresas exportadoras, entre las que se instalan las cooperativas de producción agrícola, las instaladas en el sur del país, por ejemplo, Cooperativa Colonias Unidas, y también las cooperativas instaladas en el Chaco, que son muy importantes en nuestro país, justamente por la producción y la generación de empleo digno para su gente. De manera que es un activo que tenemos en la Cámara de Exportadores, esta habilitación. Es importante que en el certificado de origen, ya lo había mencionado creo que Nicolás en su exposición, el Paraguay tiene una condición privilegiada en el Mercosur, que va hasta el año 2025, que se refiere a las normas de origen. En los demás integrantes del Mercosur, para cumplir con las normas de origen, deben agregar valor local en un 60% del costo final del producto. Por contrario, Paraguay necesita incorporar el 40%
de dicho valor final del producto, el precio final del producto, para ya cumplir normas de origen. Estas son también fuertes razones por las cuales las empresas exportadoras se radican en Paraguay, y sobre todo las industrias de exportación también se van radicando en Paraguay, así como es también importante mencionar, Paraguay tiene una ley de maquila que permite la radicación de bienes de capital de empresas exportadoras, y toda la producción de exportación está liberada de impuestos en nuestro país, totalmente liberada de impuestos nacionales, ¿verdad? Tienen solamente un gravamen del 1%, y toda la mercadería los productos que son exportados están absolutamente liberados de cualquier impuesto. También es importante destacar que nuestra Cámara otorga un descuento especial a los miembros en la tasa de emisión de certificados de origen. Me refería al principio que es importante en nuestro país las instancias de articulación público-privada. En ese contexto podemos mencionar algunas, y les voy a ir explicando de qué se trata. El ENEP, Equipo Nacional de Estrategia País, es un órgano consultivo de la Presidencia de la República. Se vincula a través de la Secretaría Técnica de Planificación, siendo el coordinador de este Equipo Nacional de Estrategia País. La función principal del Equipo Nacional de Estrategia País, ENEP, se fundamenta en ser custodios del Plan Nacional de Desarrollo. Esta instancia ha sido creada durante la administración del presidente Lugo, que asumió en el año 2008. Ha trascendido también el gobierno anterior, el siguiente periodo, y este es el tercer gobierno en que sigue ejerciendo su rol consultivo y articulador, y fundamentalmente custodio del Plan Nacional de Desarrollo, y que se cumplan tanto las estrategias, se mantengan las estrategias desarrolladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y también de las estrategias locales a los efectos de poder ir cumpliendo los objetivos trazados por el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que decirlo que en esta faceta cada gobierno tiene la potestad de influenciar y darle su propio sentido al proceso de desarrollo de nuestro país. La Comisión Nacional de la Hidrovía, como ya lo había mencionado, el tema de los ríos en Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná es el cordón umbilical del comercio exterior paraguayo. En ese contexto, Asunción es la única capital instalada sobre la hidrovía, que en este momento está sufriendo los embates del cambio climático. Hay una sequía bastante prolongada que ha afectado el caudal de esos ríos, y entonces dificulta mucho la exportación, y por supuesto esto incorpora costos adicionales a la logística de exportación de nuestro país. La Comisión Nacional de Facilitación de Comercio funciona con la coordinación de la Cancillería Nacional y se inscribe dentro de los acuerdos de facilitación de comercio negociados a través de la Organización Mundial del Comercio, y en ese contexto es de articulación público-privada
todas las que estoy mencionando son de articulación público y privada. El Comisión Bilateral de Monitoreo del Comercio también funciona con la coordinación de la Cancillería Nacional y se refiere al comercio bilateral de los acuerdos que tiene Paraguay de cooperación económica. El Consejo de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio, obviamente, como su nombre lo indica, funciona con el liderazgo y la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio, y en este contexto el CONJUE, o sea, el Consejo de la Ventanilla Única de Exportaciones, que también está bajo la égida del Ministerio de Industria y Comercio, es la entidad que administra los fondos que se recaudan en el proceso de las tasas que se cobran por la utilización de esta plataforma informática, que ha simplificado y agilizado extraordinariamente los procesos de exportación en nuestro país. REDIEX, la red de inversiones, que es una de las propulsoras de este foro, el Consejo Asesor Agrario, con la coordinación del Ministerio de Agricultura, también funciona en la coordinación, formulación y control de las políticas públicas referidas a este sector agropecuario. Las mesas de competitividad del Ministerio de Agricultura y Ganadería son sectoriales y se refieren a la mejora de la competitividad sectorial de nuestro país. La Comisión Nacional Multisectorial del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal se encarga de la administración de los recursos aportados por el sector pecuario en el contexto del combate y la verificación del control de animales del sector productivo ganadero. Don César, ya estamos en el tiempo, pero para Eso que... sí. Perdón, Pablo, ya termino con esto. Muchas gracias y espero haberlos ilustrado someramente en lo que nuestro país ejercita en este contexto. Gracias. Perfecto, esa fue la presentación de don César, excelente presentación y importante la participación del mundo privado dentro de las decisiones del mundo público. Creo que es uno de los elementos que se rescata y obviamente todo lo que ha hecho el sector exportador para eso es bastante importante. Así que agradecemos de todas maneras ahí todo lo expuesto por don César Ros. Indudablemente ahora vamos a hablar de uno de los temas cruciales. Todos entendemos que si hay algo importante que ha pasado en los tiempos de pandemia es cómo se ha ido modificando el consumo, no solamente en aquellos productos que uno adquiere, sino que también, obviamente, en el modo en que estamos consumiendo. Y esto también, si bien es muy propio de la región, en Paraguay también han habido cambios bastante significativos respecto a este tema. Es por eso que vamos a dejar en la sala a don Samuel Acosta. Él es licenciado en Comunicación Social, con 20 años en el ejercicio del periodismo en los principales medios impresos, radiales y televisivos en Paraguay, especializado en el periodismo económico con una maestría en finanzas. Desde hace 3 años está al frente del equipo periodístico de Editorial de Negocios, que tiene a los periódicos como 5 Días y El Independiente, y además es director de Canal 16 y 5 Días Televisión. Y además es un tremendo partner de nosotros de DataSur 5 Días y que nos ha apoyado mucho en la actividad del día de hoy. Así que, Samuel, explícanos qué ha pasado con el consumidor en Paraguay. Hola Pablo, un saludo para vos, para todos los asistentes. Realmente excelente la ponencia de los compañeros que estuvieron mostrando un poco los datos de Paraguay. Y bueno, y nuestro trabajo en 5 Días es justamente mostrar a los inversores, mostrar al público también local qué es lo que está pasando en el ámbito de los negocios, dónde hay oportunidades para que la gente invierta su dinero, y nosotros tenemos como aliados también a varias consultoras locales que nos permiten ir monitoreando y mostrando a nuestros lectores cómo está el clima de negocios en Paraguay en minuto a minuto. Por eso es que quiero compartir esta presentación. Acá están los indicadores de consumo en Paraguay, y estos datos que les voy a mostrar son los datos más actualizados, o sea, son los datos oficiales
más recientes que tenemos de cómo está el consumo en nuestro país y de qué manera ha cambiado también las actitudes o la forma en la que los paraguayos compran. O sea, que si ustedes están pensando invertir en Paraguay, sobre todo en el sector de productos de consumo masivo, tengan en cuenta las actitudes y el comportamiento que ha tenido el consumidor paraguayo, sobre todo después de la pandemia, o sea, una vez iniciada la pandemia y hoy día cómo está. En principio les quiero mostrar esto que lo trabajamos conjuntamente con la consultora CCR. Dice, en los tiempos difíciles la compra se vuelve mucho más racional. Y hicimos una escala de 3 tipos de perfiles de consumidores. Uno son los marquistas, que son aquellas personas que prefieren comprar productos de marca aunque tengan que pagar un poco más, ahí el porcentaje. Otros son los compradores racionales. Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro. Y otro perfil de los compradores son los economicistas, es decir, prefiero comprar productos con buen precio, aunque no sea de una marca muy conocida. Y acá tenemos un histórico de cómo se fue comportando el público paraguayo a la hora de hacer compras de bienes masivos. Fíjense ustedes que en el 2017 y en el 2018, y un poco hasta el 2019, cuando comienza lo que ya les comentaban algunos de nuestros compañeros, Paraguay tuvo una pequeña recesión, 0,4% había caído la economía, pero en gran medida por efectos climáticos. Pero fíjense cómo estaba bien distribuido, entre 30% más o menos los que siempre consideraban a las marcas y se casaban con una marca y compraban eso, más o menos en torno al 40-45% los que hacían compras racionales, o sea, hacían esa evaluación de costo y calidad, y ahí iban tomando una decisión de compra, y los que iban directamente al factor precio, es decir, una góndola en una tienda, en un supermercado, buscaban siempre el producto que estaba de oferta o el producto que era más económico, ¿verdad? Pero eso cambió con la cuestión de la pandemia, porque evidentemente, según datos que nos daban la gente del Banco Central, la pandemia provocó desempleo, provocó también laborales que fueron de alguna manera compensadas por subsidios que dio el Estado y subsidios también a través de los programas sociales que ayudaron a contener los niveles de pobreza y que ayudaron también de alguna forma a que el poder adquisitivo no se dispare como en otros países. Acá llegamos a tener una pérdida del poder adquisitivo en la familia de alrededor de un 16%, cosa que ya se redujo a la mitad de este año a alrededor de más o menos un 7-8%. Pero fíjense en este cuadro que está acá en el medio, este 69%, es decir, los consumidores paraguayos se volvieron mucho más racionales. Hacen un análisis, obviamente, porque hay menos recursos en la casa, hacen un análisis de la calidad del producto y de el precio, y ahí es donde se dispara casi a un 70% lo que estamos viendo acá de lo que tiene que ver con los compradores racionales. Y eso lo estuvimos monitoreando durante todo el 2020 y sí, se hizo un nuevo estudio al cierre ya de la primera mitad de este año y vimos que esa brecha se aumentó. Es decir, hay más compra racional y aumentó a un 73%, que son hoy día la actitud de compra que tiene el paraguayo. ¿Eso qué nos puede decir? Nos puede decir como una oportunidad también para aquellos que están intentando ingresar a nuestro mercado. Nosotros hemos tenido la experiencia de varios productos argentinos, colombianos, peruanos, bolivianos en muchos casos, ¿verdad? Chilenos, que han ingresado en Paraguay en los últimos años y que han tenido mucho éxito rápidamente porque la gente lo compara con una marca que ya está hace mucho tiempo en nuestro mercado, nota que la calidad es muy buena y que incluso el precio es inferior y rápidamente es aceptado por el público nacional. Por eso es que vemos que hoy día representan el 73% de la actitud de compra que tiene el paraguayo, es una compra racional, la evaluación constante de la calidad con un precio ventajoso. En un 14% quedó un poco relegado a la cuestión de la economía y en un 13% aquellos que siempre se mantienen, digamos, firmes o fieles a una marca específica que ya está hace mucho más tiempo en el mercado. Lo siguiente que quisiera mostrarles también tiene que ver con el perfil de actitud de compra, si es que miramos por tipo de producto. Y fíjense ustedes cómo también la cuestión de compras racionales lidera prácticamente en todos los segmentos. Compras en general es un 73%, en alimentos las compras racionales un 81%, en bebidas 81%, en bebidas alcohólicas sí es donde vemos, por ejemplo, un 16% de aquellos que les gusta mucho una marca de cerveza o les gusta mucho una
una marca de un vino y se mantienen firmes a ese segmento. Habíamos mirado en detalle en qué sentido es que son más fieles a un vino, a una marca de gaseosas o a una marca de cervezas, ¿verdad? Y nos decían en aquellos productos que son calificados como premium, ahí es donde se destaca este 16%. En limpieza del hogar vemos también 19% los que apuestan mucho a una marca y un 73% a los que hacen esa comparación constante de la calidad con lo que tiene que ver con el precio, ¿verdad? Y en cosmética personal vemos también un 60% de compras racionales y acá es donde vemos el porcentaje más alto de economía, o por lo menos los economicistas, los que van directo al precio, es donde vemos un porcentaje un poco más alto en lo que tiene que ver con cosmética personal. Pero en general, para que ustedes tengan una idea de cuál es la actitud de compra del paraguayo, son compradores muy racionales, son compradores que todo el tiempo están mirando durante un largo periodo una góndola y haciendo comparaciones en todo lo que tiene que ver con la inversión en el mundo retail. En Paraguay van a encontrar esa actitud de compra, por eso es que hay una competencia muy, muy fuerte en ese negocio, y los que están pensando ingresar a invertir en algún tipo de industria de consumo masivo, estos datos les pueden servir como para que vayan orientando sus estrategias de negocio, conociendo un poco cómo es la actitud de compra que tiene un paraguayo. Ahora seguramente ustedes van a querer saber, y bueno, ¿cómo están las ventas? ¿De qué manera se está comportando el ritmo de las ventas o el índice de confianza que hay de los consumidores? Y fíjense en este gráfico, que es muy interesante. Todo lo que, acá vemos una línea roja que nos marca un nivel neutral. Todo lo que está para arriba de esta línea neutral es que en el mercado hay una expectativa positiva y lo que está para abajo es negativo. Nosotros en marzo del año pasado, o sea, del 2020, veníamos de una recuperación económica después de un año difícil que fue el 2019, y justamente en marzo es cuando se detectan los primeros casos del COVID, y obviamente esta recuperación en la confianza de los consumidores cayó, obviamente, durante todo este año, entre el 2020 y recién en febrero de este año comenzamos a ver otra vez un indicador positivo. Lastimosamente, nuevamente en marzo de este año comienza lo que se llama como la segunda gran ola de contagios, que hizo que nuevamente este índice de confianza disminuya. Sin embargo, y la buena noticia que podemos contar, por lo menos acá desde Asunción, es que Paraguay entró en los últimos 3 meses en un proceso de vacunación masiva. Estábamos muy rezagados con respecto al tema de la vacunación, pero ahora sí, de la población objetivo que tiene el Ministerio de Salud, que son más o menos 4.200.000 personas que tienen que estar inmunizadas, en 3 meses logramos inmunizar por lo menos a cerca de 2,5 millones de personas, y con las 2 dosis también ya estamos cerca de los 2 millones, y eso cambió radicalmente los niveles de incertidumbre que había en el mercado a la hora de hacer inversiones. Incluso se fueron flexibilizando varias de las medidas o las restricciones sanitarias. En esta semana nada más el gobierno lanzó un nuevo decreto donde amplió los periodos de negocios. Antes teníamos, en principio era hasta las 8 de la noche, luego se fue hasta la medianoche, los locales gastronómicos estaban abiertos. A la semana podía hasta la 1 de la mañana, y desde ahora, desde esta semana, los locales gastronómicos o los lugares de esparcimiento ya pueden abrir hasta las 2 de la mañana, con lo cual poco a poco vamos viendo una dinámica mucho más interesante en la economía. Eso cambió obviamente todo el movimiento de personas en la ciudad, todo lo que tiene que ver con hotelería se ha reactivado, los eventos están reactivándose con protocolos siempre, pero ya con un movimiento mucho más interesante. Los eventos se pueden hacer hasta 300 personas al aire libre, y todo esto hizo que se refleje en el último dato, a julio ya, que Paraguay ha vuelto, o el mercado paraguayo ha vuelto al índice positivo de confianza. Fíjense ustedes, ya estamos a un 51.3, con lo cual ya hay una mayoría que piensa que los niveles de consumo van a mejorar en lo que resta del año. De hecho, también se modificó, ya les voy a mostrar los datos de perspectiva para el crecimiento económico de Paraguay. Ahora, ¿cómo está la facturación? Seguramente algunos se preguntan, ¿cómo están vendiendo las empresas? Y este es un indicador muy interesante que se llama el estimador de cifra de negocios del Banco Central del Paraguay, que nos mide mes a mes cómo van vendiendo los distintos sectores económicos, cómo están las ventas de los distintos sectores económicos. Y fíjense ustedes cómo en el 2020 todo lo que está en rojo es lo que estábamos a mayo del 2020, y cómo a mayo del 2021 se ha dado un repunte generalizado en todos los segmentos. El
sector de los vehículos caía un 20% y ahora está creciendo un 34%. Venta de combustibles también caía en un 18%, crece a un 31%. Materiales de construcción, el sector de la construcción fue un sector que no dejó de crecer, incluso a pesar de la pandemia, porque no tuvo restricciones sanitarias y creció 10% el año pasado. La venta de materiales de construcción obviamente había crecido un 12%, pero este año se aceleró, sobre todo impulsado por el sector privado, porque el año pasado el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión que hizo el sector público para contener un poco esa caída que se esperaba para el Producto Interno Bruto, y en este año la inversión pública bajó el ritmo que tenía, pero se aceleró la inversión privada, y eso es lo que estamos viendo con un crecimiento del 28% en la venta de materiales. Grandes tiendas de vestir que se habían visto muy afectadas, porque obviamente los shopping, muchos tuvieron que cerrar, adoptar nuevas políticas sanitarias para atender a los clientes, y sobre todo porque son lugares donde se aglomeran muchas personas por la naturaleza del negocio. Habían caído en un 24% y ahora están creciendo prácticamente al mismo ritmo de la caída, o sea, se está recuperando la caída que se había tenido el año pasado. El sector farmacéutico también, con números negativos el año pasado, ya un 20% de crecimiento. En general, casi 7% fue la caída del consumo el año pasado a mayo, y ahora estamos creciendo un 20%. Equipamiento del hogar, todo lo que tiene que ver con electrodoméstico y tecnología, está creciendo un 14%. Servicio de telefonía móvil, que eso pasó en todos nuestros países. Nos fuimos todos al home office, nos fuimos todos a utilizar datos, a utilizar plataformas virtuales para trabajar. Obviamente eso generó una dinámica enorme en todas las compañías telefónicas que tenían niveles de facturación que estaban en 2 dígitos en la gran mayoría de las compañías. Finalmente se cierra el año con un 8% de crecimiento en las ventas del sector de la telefonía móvil, y a pesar de esa dinámica que hubo en el 2020, este año mucho de eso que hemos aprendido a usar las tecnologías se mantiene y estamos creciendo a un 9,2% en el 2021. Lo que tiene que ver con supermercados, también habíamos caído en un 1,7%. Los supermercados fueron uno de los pocos también servicios que no se cortó el año pasado a pesar de la pandemia, pero este año sí ya hay un crecimiento, fíjense ustedes, 8,5% de crecimiento en las ventas también del sector de supermercados. Entonces esto nos muestra un panorama general de cómo hoy en este momento están las ventas, el ritmo de las ventas en Paraguay, y gracias a todo este movimiento es que podemos ver esto que nos dice el Banco Central. Este es lo último que se dio a conocer hace una semana más o menos. El pronóstico de crecimiento del PIB fue revisado de un 3,5 a un 4,5% para Paraguay. En el sector primario ustedes van a ver números negativos, pero esto tiene que ver mucho con un año extraordinariamente bueno que tuvo Paraguay el año pasado, con niveles récord de producción de soja, y bueno, fue realmente un año muy bueno. Entonces crecer sobre esa base es muy difícil. Este año estamos siendo afectados, como ya explicaban algunos, por una sequía, con lo cual ahí es donde se ve esta predicción de una caída de 2,5%. El sector secundario, que es construcción e industria, sí, la última predicción es de un crecimiento del 6%. Los servicios, hotelería, comercio, la última predicción es de un crecimiento del 4,8%, y con esto la consecuencia es que en abril habíamos tenido un 3,5%, porque estábamos ahí en pleno segunda ola de contagio del COVID, y bueno, ahora felizmente ya los niveles de contagio han disminuido drásticamente, y también tenemos una situación sanitaria mucho más tranquila, ya los hospitales no están saturados como antes, y eso permitió que en el último ajuste que hizo el Banco Central sobre las predicciones de crecimiento para Paraguay, lo más nuevo es que vamos a crecer en un 4,5%. Incluso algunas consultoras locales estiman de que sí, algunas consultoras locales, con esto cierro, que consideran que podríamos crecer en un 5% este año. Así que hasta aquí mi presentación, Pablo, de los números más actuales que hay de la economía paraguaya, sobre todo en el factor del consumo. Samuel, excelente presentación, creo que muy decidora los sectores en los cuales se vieron afectados y cómo se está recuperando todo, lo que obviamente nos llena indudablemente de optimismo y hace ver con claridad y con todos los argumentos que ya han entregado todos ustedes que Paraguay indudablemente es un excelente país y una excelente plataforma. Quiero presentar brevemente a cada uno de ustedes el próximo evento de Haciendo Negocios con. Vamos a darle 90 segundos después a cada uno de los invitados para que nos cierre su presentación con una idea fuerza,
pero quiero presentarle el próximo Haciendo Negocios con Costa Rica. El primer país que vamos a tomar de Centroamérica y en donde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, la Cámara de Comercio de Costa Rica, Cadexco, que es la Cámara de Exportadora, el símil de CAPEX en Costa Rica, y Procomer, que es el símil de REDEX, van a estar ahí apoyándonos y todos ustedes se pueden inscribir en ese código QR. Indudablemente va a ser una presentación de una economía que también es tan atractiva, sobre todo para quienes estén interesados en entrar a un mercado como el centroamericano. Costa Rica indudablemente es un punto de bastante atracción. Y también recordarle a todos que todos los Haciendo Negocios con México, que ya hemos hecho México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y ahora Paraguay, los 6 que llevamos, están en el canal YouTube de datasur.com, al cual ustedes pueden obviamente ver todas esas presentaciones y desde luego la presentación que estamos analizando el día de hoy. Para terminar, cada uno de los expositores, de acuerdo al orden de aparición, va a tener 90 segundos para entregarnos una idea, fuerza o algo con lo que nos debiésemos ir para terminar un poco Haciendo Negocios con Paraguay. Por lo cual, dejamos a Nicolaus Osip para que nos hable 90 segundos. Bueno, muchas gracias. Vemos que Paraguay tiene una gran fortaleza en el sector agrícola, ganadero, pero también está creciendo notablemente en otros sectores. Paraguay puede ser una plataforma de acceso a los mercados de la región, un mercado caracterizado por bajos impuestos, bajos costos generales, abundancia de energía limpia y renovable, mano de obra comprometida e importantes incentivos de inversión, lo cual generan un importante clima de negocio. Getúlio Vargas lo clasificó como el número 1 en clima de negocios actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Vamos a dejar ahora que nos hable Jimmy Sánchez de la Cámara Alemano-Paraguaya. Paraguay-Alemán. Bueno, les invitamos a todos a que aprovechen Paraguay, vengan a invertir acá, a instalarse en el Mercosur y bueno, traten de incluirse también en las redes de contacto a través de las diferentes cámaras que existen, aprovechen las oportunidades de networking y agradecemos una vez más la invitación. Perfecto, muchas gracias Jimmy por tus palabras. Vamos a dejar ahora el turno a José Luis Rodríguez. Don José Luis. Ok, Pablo, y a los compañeros de la sala, fantástica exposición. La única verdad es la realidad, Pablo. Más de 230 industrias brasileras radicadas en Paraguay en los últimos años, más de 2 millones de hectáreas compradas por inversionistas uruguayos, cientos de metros cuadrados de capital argentino en ejes corporativos. Algo está haciendo bien Paraguay. Recuerden que aquel que llega primero siempre se lleva la mejor parte de la torta. Así que dicho esto, los esperamos. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Gracias, José Luis. Excelente argumento. Así que vamos por esa torta nomás. Quedaba César Ross de CAPEX, la Cámara Paraguaya de Exportadores. Sus palabras de cierre. Estás muteado, pero ahí sí. Gracias, Pablo. Bueno, fundamentalmente la condición de Paraguay de ser un gran productor de alimentos. Paraguay produce alimentos para más de 70 millones de consumidores y tiene aún territorio como para seguir ampliándose en todos los rubros de producción agrícola como ganadera y seguir aumentando la producción de alimentos para el mundo. Entonces, como es uno de los ejes de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que está previsto justamente la inserción de Paraguay al mundo a los efectos de poder generar un desarrollo económico que permita además el desarrollo social del Paraguay con la generación de empleos dignos para todos los paraguayos. Esperamos a todos los amigos del exterior que quieran venir a invertir, a radicarse en nuestro país. El paraguayo es siempre muy atento y muy amable, muy accesible con todo el mundo que llega del exterior. Entonces los esperamos
Cuando gusten, vengan a conocernos y a darse una vueltita por Paraguay. Muchas gracias, Pablo, por la oportunidad. Perfecto, gracias César por tus palabras y en verdad comparto contigo sobre todo la forma de ser del paraguayo. Finalmente las palabras de Samuel Acosta de 5 días. Bueno, la invitación, Pablo, es para que todos los inversores vengan a descubrir a nuestro país. La verdad, estamos muy contentos por haber participado de este evento y también les invito a que puedan estar monitoreando lo que está pasando día a día en nuestra economía. Ingresen a www.5dias.com.py. Nosotros somos un medio económico especializado en temas de inversiones y van a tener todas estas presentaciones, datos, todo lo que estamos mostrando siempre sobre el devenir de Paraguay. Las oportunidades de negocios del día a día nos van a encontrar con nosotros. Así que gracias por la invitación y bueno, vengan a Paraguay a visitarnos. Perfecto, muchas gracias Samuel. Para nosotros como datasur.com, como un portal que entrega información, entrega estos eventos de contexto de lo que está pasando en los diferentes países de América Latina, hoy ver los argumentos del por qué negociar con Paraguay indudablemente es la razón de ser y algo que obviamente estamos siempre pensando en nuestros clientes, en nuestros socios, y por eso queremos darle las gracias a todos quienes participaron el día de hoy, a Nicolás, a Jimmy, a José Luis, a César, a Samuel, a Sandra, que envió las palabras de bienvenida, y obviamente a las instituciones que nos han apoyado a hacer este encuentro, y que partió en un día de marzo con México, y hoy ya estamos en el sexto, y ya resolviendo lo que es el séptimo encuentro haciendo negocios con, porque indudablemente creemos en lo importante que es la región y lo importante que son los diferentes países. Los invitamos a ver después, a quienes quieran repetir algunos de los eventos que ya hemos hecho, o quieran ver nuevamente este evento, a meterse al canal YouTube de datasur.com y aprovechar la instancia también de recorrer ahí por otros eventos que hemos realizado muy importantes en la región y que de alguna manera lo hacemos para poder entregar contexto, para entregar información y conocimiento a todos nuestros clientes. Estimados amigos, que estén todos muy bien desde aquí, desde Chile. Te pide Pablo Morales, gerente general de Datasur, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan muy buena jornada. Saludos a todos.